Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Andrés Rangel Díaz. Junto con mi compañero Sergio Marín Montoya, presentamos nuestro proyecto integrador titulado Diseño de herramienta de análisis de estructura de capital de RSE ISO 26000. Durante esta presentación abordaremos 8 grandes secciones. La problemática que dio origen al proyecto, objetivos que nos planteamos, el marco referencial y teórico que sustenta la investigación, la metodología que aplicamos, la justificación del estudio, los antecedentes de investigación que encontramos, los resultados que esperamos obtener y las referencias bibliográficas. Comencemos con la problemática de investigación. Los bomberos voluntarios de Barrancabermeja son una organización sin ánimos de lucro con más de 50 años de trayectoria. Atienden en promedio 380 casos emergentes al año y protegen a más de 250.000 habitantes en la principal zona petrolera del país. Sin embargo, esta institución tiene o se enfrenta a tres grandes problemas estructurales graves. El primero sería su vulnerabilidad financiera. El 78% de sus ingresos proviene exclusivamente de transferencias del presupuesto municipal, lo que significa que cualquier recorte presupuestal del gobierno local puede paralizar sus operaciones. Solo el 22% restante viene de donaciones y convenios privados. Eso es una dependencia eso es una dependencia que ninguna organización esencial puede darse el lujo de tener. El segundo problema sería la ausencia total de RSE formalizada. A pesar del enorme valor social que generan, no cuenta con ningún sistema estructurado de medición de impacto. No tienen ningún, no tienen ningún, in- no tiene- bla, no tienen ningunos indicadores bajo estándares internacionales. Ni producen informes de sostenibilidad. Esto impide acceder a convocatorias de cooperación internacional que sí exigen este reporte. Y tercer problema sería el impacto social que está en riesgo. El deterioro progresivo del equipamiento y la precariedad presupuestal amenazan directamente su capacidad de respuesta ante emergencias. Frente a esta situación definimos los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general es diseñar una herramienta de análisis de la estructura de capital y evaluación de prácticas de responsabilidad social empresarial, bajo la norma ISO 26000, claro está, a- adaptada a los bomberos de Barrancabermeja, con el fin de fortalecer su sostenibilidad financiera y su impacto social. Para lograrlo nos trazamos tres objetivos específicos. El primero es diagnosticar el estado actual de la estructura de capital y las prácticas de RSE de la institución, identificando, eh, identificando exactamente en qué puntos existen brechas financieras y sociales. El segundo es construir la herramienta digital, como ya he dicho, con un módulo de análisis financiero y un módulo de indicadores RSE, al- alineados con 7 principios de la ISO 26000. Y el tercer es socializar la herramienta con los directivos y personal administrativo de la institución para validarla en contexto real. Pasamos ahora al marco referencial teórico que fundamenta este trabajo. Este proyecto se sustenta en tres pilares teóricos fundamentales. Primero, la teoría de estructura de capital, cuya base de trabajo clásico Mor- de
Modiglian Miller y Miller, para organizaciones con fines de lucro. El objetivo es maximizar el valor de los accionistas. Pero en el caso de las entidades sin ánimos de lucro, como los bomberos, autores como Durban, Olivia y Braille adaptan el modelo hacia un objetivo muy diferente. Maximizar el impacto social con los recursos disponibles. Aquí, aquí el costo promedio ponderado de capital se convierte en una herramienta para evaluar que también está aprovechado cada fuente de financiamiento. El segundo sería la norma ISO 26000, que es el estándar internacional más reconocido de la materia de responsabilidad social. Ojo, no es certificable, pero establece 7 principios clave: gobernanza organizacional, derechos humanos, políticas laborales, cuidado del medio ambiente y participación comunitaria, entre otros. Según Poyag, la organización la organización que la adoptan mejor significativamente su gobernanza, mejoran significativamente su gobernanza y la confianza de sus grupos de intereses. Tercero, la teoría de stakeholders de Freeman, que identifica a todos los actores afectados por la organización: los ciudadanos beneficiarios, la alcaldía municipal, el sector privado donante, los propios bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos y los organismos de cooperación internacional. Bueno, con este sustento teórico claro, veamos cómo vamos a desarrollar la investigación. La metodología es de tipo descriptivo analítica con enfoque mixto. Lo que significa que es una combinación de análisis cuantitativo y cualitativo. En el componente cuantitativo tenemos realiza, eh, realizamos análisis documental de los estados financieros de la institución. Calcularemos ratios de sostenibilidad y adaptaremos el WACC para medir el costo de cada fuente de ingreso con la que opera. En el, en el componente cualitativo haremos un diagnóstico organizacional a través de entrevistas con los directivos y evaluaremos sus prácticas actuales frente a cada uno de los principios de la ISO 26000, identificando qué cumplen y qué les falta. Continuando con la información suministrada por el compañero, llegamos al área de justificación, donde podemos observar las dimensiones financieras, la dimensión social y la dimensión normativa. En la dimensión financiera podemos observar que el 60% de las SLATs en Colombia enfrentan dificultades financieras alternativas de la DPN del 2022. La correcta estructura de capital garantiza la viabilidad a largo plazo. En la dimensión social, adoptar la ISO 26000 incrementa confianza de grupos de interés y mejora la gobernanza institucional POJASC del 2021. La dimensión normativa, podemos encontrar la ley 1809 del 2016 y el decreto 2150 de 1995, regulando las LAS, exigiendo la transparencia alineada con la ISO 26000. Bueno, dando continuidad, vamos hacia los antecedentes investigativos que nos permitieron poder generar unos mejores análisis del sector elegido y de cómo estábamos realizando el trabajo de sí mismo. Rodríguez y Gómez del 2021, SLAT Sector Salud, herramientas financieras, que mejoró la autonomía en 18%. Pérez y Torres del 2022, Cruz Roja Santander hizo 26.000, elevó el cumplimiento de la RSE del 42% al 71% en solo 12 meses. Estos antecedentes investigativos nos han permitido entender a nosotros cómo funciona de manera diversa la forma administrativa y económica de estas entidades. García Ed del 2023, Bomberos de Latinoamérica, la diversificación de ingresos redujo las interrupciones del 34% e incrementó la inversión en el 27%.
Suárez y Acosta del 2022, eso es visto en Argentina. El sistema integrado valoró el impacto social de $450.000 al año, facilitando mayores aportes municipales. Entonces es como cada una de estas entidades ha podido mejorar realizando una implementación adecuada de estos procesos y cómo se mejora tanto la parte económica, la parte de atención, la parte integrativa de emergencias y permite dar un mejor enfoque. Los resultados esperados, eh, podemos encontrar las herramientas digitales funcional, el diagnóstico de las brechas y el fortalecimiento institucional. La herramienta digital nos permitió ver un análisis de la estructura capital más un modelo de indicadores RC alineados a la ISO 26000. Frente a las brechas, se permitieron identificar estas brechas financieras, sociales y las recomendaciones diversas de fuentes de financiamiento. La herramienta permite que tenga un buen fortalecimiento de la institución. ¿Por qué? Se puede validar con directivos, una base para acceder a la cooperación internacional y una mayor sostenibilidad operativa de la misma institución. Como referencias bibliográficas, realizamos diferentes aportes investigativos basándonos en principios de finanzas corporativas, por ejemplo, Brailer y R. Knights del 2020, Durban Oliva también del 2020. También pudimos observar la guía de responsabilidad social de la ISO 2021 y la ISO 26000 del 2010. Observamos también a Pérez y Torres del 2022 en la implementación de la ISO 26000 en los organismos de socorro voluntarios, revista de desarrollo gerencial, donde nos podemos empezar a notar de cómo las entidades mejoraban drásticamente al implementar la ISO 26000, cómo mejoraban todos sus ingresos, cómo mejoraban operativamente, cómo se podían abarcar varias ideas al momento de poder generar los recursos y cómo poderlos alinear para mantenerse en un estado alineado y poder dar un mejor servicio a las comunidades a las cuales estaban destinadas a brindar estos servicios. La organización con la que trabajamos nos permitió tener su RUT. Esta entidad se llama Bomberos Voluntarios Villa María, la cual se encuentra ubicado en el departamento de Caldas, municipio de Villa María, a unos minutos de su capital, Manizales. El certificado de libertad y tradición de dicha entidad, el certificado de innovación firmada por el comandante, quien es la persona que se considera el gerente de dicha institución, quien nos permitió realizar eh, todo este proceso, todo este trabajo, todo este acercamiento en base a cómo podíamos mejorar relativamente su manejo de los ingresos para mejorar la parte operativa, de ver el desgaste de los vehículos, de ver cómo se estaba accediendo a los recursos y cómo la misma institución consigue los recursos frente al municipio, cómo les da el manejo, si realmente la institución está haciendo la solicitud de los recursos necesarios según el desgaste operativo, según el desgaste de los equipos, la contratación de personal. Bueno, fue una buena actividad en la cual pudimos observar diferentes ítems de la ISO 26000 que nos permitieron abordar una buena herramienta y poder realizar este trabajo de innovación con esta institución. Muchísimas gracias por la atención prestada.